Puede el llanto de un recién nacido en la mansión más imponente de Polanco, en la Ciudad de México, destapar la mentira que arruinó una vida años atrás. Un grito frágil, nacido en medio de la peor tormenta del año, amenazaba con derrumbar el imperio de apariencias de la familia de la Vega, y en el centro de todo, con las manos manchadas de sangre y un secreto en el alma, no estaba un médico, sino la mujer que limpiaba sus pisos. Aquella noche, el cielo se caía sobre la Ciudad de México. La lluvia golpeaba los ventanales de la residencia de la Vega como si quisiera entrar, como si el destino estuviera furioso. En el piso de arriba, Isabela de la Vega, la esposa del magnate Mateo, gritaba de dolor. Sus gritos eran una mezcla de pánico y agonía. El hospital estaba a una hora con el tráfico inundado, la comadrona especializada no llegaba y el médico de cabecera, convenientemente, estaba ilocalizable en una conferencia en Cancún. El lujo de la casa no servía de nada contra la naturaleza y el terror que se apoderaba de la habitación. Abajo, en el pasillo de servicio, Sofía trapeaba el piso de mármol, intentando ignorar los ecos del drama. Ella solo era la empleada, la invisible, la que tenía prohibido subir al ala principal después de las 6. Pero entonces oyó el grito. No era un grito de dolor cualquiera, era el sonido del pánico absoluto, el sonido de alguien que se rinde, su instinto, ese instinto que había pasado años intentando enterrar bajo el uniforme gris y el olor a cloro se disparó. Soltó el trapeador, que cayó con un ruido sordo y corrió escaleras arriba, desobedeciendo todas las reglas impuestas por la estricta ama de llaves. La escena en la habitación principal era un caos absoluto. Isabela, pálida como el mármol, sudaba frío, aferrada a las sábanas de seda egipcia. ¡Ayúdenme! ¡El bebé viene!, sollozó, mirando a la otra empleada, una joven aterrada que solo atinaba a llorar en un rincón. Sofía sintió que el aire le faltaba. Había jurado nunca más volver a esa situación. Era una limpiadora. Sus manos estaban callosas de fregar, no de salvar vidas. Pero el cuerpo de Isabela se arqueó en una contracción brutal y Sofía supo que no había tiempo. «Voy a ayudarla», dijo, con una voz firme que no reconoció como suya, una voz que venía de otra vida. Isabela la miró con ojos desorbitados, una mezcla de dolor y profundo desdén. «¿Tú? No me toques, eres una sucia. Llamen a Mateo, sáquenla de aquí», gritó, pero su voz se rompió en otro lamento. Sofía ignoró el insulto, el veneno en sus palabras. Se acercó, su calma contrastando con el pánico de la habitación. «Señora Isabela, no hay tiempo. El bebé no va a esperar. Respire conmigo. He hecho esto antes». La mentira salió a medias, porque aunque era una verdad profunda, en su vida actual era la peor de las mentiras. La otra empleada huyó de la habitación, dejándolas solas en medio de la tormenta que arreciaba. Las siguientes horas fueron una pesadilla borrosa. Los truenos sacudían la casa, la luz parpadeaba y Sofía, usando solo su instinto y los recuerdos fragmentados de su otra vida, guió a Isabela. Le pidió toallas limpias, agua caliente que nunca llegó, y usó sus propias manos, las manos de la limpiadora, para recibir al heredero. Hubo un último grito desgarrador de Isabela, seguido de un silencio aterrador que duró una eternidad, y luego el llanto, un llanto fuerte y saludable. Sofía levantó al pequeño, un varón, y por un segundo el mundo se detuvo. Lo limpió con una toalla y se lo acercó a la madre. Isabela miró al niño con ojos extraños. No era la mirada de alivio de una madre, era miedo, terror puro. Apenas lo tocó con la punta de los dedos antes de desmayarse por el agotamiento y el pánico. Sofía envolvió al bebé, sintiendo un escalofrío. El niño estaba a salvo, pero algo en la habitación se sentía terriblemente mal.
La tensión no se había ido con el llanto del bebé. Al contrario, parecía haberse concentrado. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Era Mateo de la Vega, el magnate empapado por la lluvia, con una mirada que podría congelar el infierno. Vio a su esposa desmayada, la sangre en las sábanas y a la limpiadora sosteniendo a su hijo. El silencio fue absoluto, roto solo por la lluvia y la respiración agitada de Mateo. Él no corrió hacia su esposa, caminó lentamente hacia Sofía, sus ojos fijos en el bebé. ¿Qué hiciste? Su voz fue un susurro peligroso, cargado de una frialdad que la heló hasta los huesos. Sofía, temblando pero erguida, respondió: «La señora rompió aguas, no había nadie. Tuve que ayudarla. Es un niño, está sano». Mateo la miró fijamente, una mirada indescifrable, y luego, con una crueldad calculada, tomó al bebé de sus brazos. «No debiste tocarlo. Vete, limpia este desastre y no digas una palabra de esto a nadie». Sofía sintió la bofetada del desprecio. Había salvado 2 vidas y él la trataba como si hubiera manchado su propiedad. Salió de la habitación mientras los médicos, que casualmente llegaron justo después de Mateo, entraban corriendo. Bajó a la cocina, sus piernas temblando. Se lavó las manos una y otra vez en el fregadero de servicio, frotando hasta que la piel le ardió, intentando quitar la sangre, pero también intentando borrar el recuerdo de la mirada de Mateo. No era gratitud lo que vio, era cálculo. Y la mirada de Isabela, antes de desmayarse, no era amor, era terror. Algo estaba podrido en esa casa. Esa noche, Sofía no durmió en su pequeño cuarto de servicio. Se quedó mirando la pared, y el pasado que había mantenido encadenado con tanta fuerza comenzó a rugir dentro de ella, amenazando con derribar las frágiles paredes de su nueva identidad. Porque Sofía no siempre había sido Sofía, la limpiadora invisible. Años atrás, en un hospital de Guadalajara, ella era la doctora Sofía Ramírez, la obstetra más prometedora de su generación, una mujer cuyas manos eran consideradas un don, una médica brillante que lo perdió todo en una noche de pesadilla. El escándalo fue nacional, una tormenta mediática que la destrozó. La doctora Muerte, la llamaron los tabloides. Había atendido un parto de alto riesgo, el hijo de un político influyente, y el bebé murió en sus manos. Hubo una demanda multimillonaria. Aunque Sofía insistió en que el equipo del hospital falló, que el monitor fetal estaba defectuoso y que ella había rogado por una cesárea de emergencia que el director del hospital, temeroso de la familia, retrasó inexplicablemente, nadie la escuchó. Su voz fue ahogada por el poder y el dinero. Fue la cabeza de turco perfecta. El sistema la devoró. La junta médica, presionada por influencias que nunca entendió, le revocó su licencia. Perdió su reputación, su nombre, su futuro. Tuvo que huir de Guadalajara, cambiar de identidad y convertirse en una sombra para sobrevivir al odio público y a las amenazas. La mujer que había dedicado su vida a traer niños al mundo ya no podía ni ejercer su profesión. La culpa, aunque injusta, la carcomía día a día. Había elegido la limpieza porque era un trabajo anónimo, un castigo autoimpuesto. Nadie mira a la cara a la mujer que limpia los baños. Era un recordatorio diario de su fracaso, una forma de esconderse del mundo y de sí misma. Había jurado nunca más practicar la medicina, nunca más sostener una vida en sus manos. Y ahora, el destino, en su ironía más cruel, la había forzado a hacerlo en la casa de un hombre que representaba todo lo que ella odiaba. El poder y el dinero que aplastaban a los inocentes sin piedad. Y al hacerlo, sintió algo que creía muerto, el instinto médico, la adrenalina de salvar una vida. Los días siguientes en la mansión de la Vega fueron extraños, cargados de una tensión palpable. Mateo le ordenó que no hablara del parto, pero le duplicó el sueldo en un sobre con efectivo, un claro intento de comprar su silencio.
Le prohibió acercarse al ala de la familia, pero el destino tenía otros planes. Isabela se recuperaba en su habitación, pero se negaba a ver al bebé más de lo necesario. «Me pone nerviosa», le dijo a la nueva enfermera que contrataron. «Su llanto me da migraña». Era Sofía quien, mientras limpiaba los pasillos lejanos, oía llorar al bebé, el pequeño Leo, y sentía una punzada en el pecho. La enfermera parecía incompetente, siempre en su celular, y el bebé a menudo estaba desatendido. Su llanto era débil, como si supiera que nadie vendría. Sofía luchaba contra el impulso de ir a verlo, de acunarlo, un impulso que no lograba entender. Era una atracción magnética hacia ese niño que había nacido en sus manos. Una tarde, mientras limpiaba la suite de invitados contigua a la del bebé, la enfermera estaba en el jardín fumando. El pequeño Leo lloraba desconsoladamente, un llanto agudo de hambre y soledad. Sofía no pudo evitarlo. Miró a ambos lados del pasillo, dejó el plumero y se acercó a la cuna. Ya, pequeño, no estás solo», susurró. Al instante en que su voz sonó, el llanto del bebé se suavizó. Ella lo tocó, su mano callosa rozando la mejilla suave. El bebé abrió los ojos y la miró, y en esa mirada Sofía sintió una conexión inexplicable, un reconocimiento que la asustó. Él se calmó por completo, aferrándose a su dedo. Fue entonces cuando lo vio. Mientras acomodaba la cobija del bebé, notó una pequeña marca en su hombro izquierdo. Su corazón dejó de latir. Se le secó la boca y sintió que la habitación daba vueltas. Era una mancha de nacimiento diminuta con una forma muy peculiar. Era una media luna, en casi perfecta, de un color café claro. Sofía se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Era idéntica. Era exactamente la misma marca, en el mismo lugar que tenía su propio hijo, el bebé que había muerto hace años en Guadalajara. «No puede ser», se susurró, retrocediendo de la cuna como si hubiera visto un fantasma. «Es imposible. Mi hijo está muerto. Yo vi el acta de defunción. Yo firmé los papeles». Pero la imagen de la marca estaba grabada a fuego en su memoria. Era la marca que besaba cada noche antes de la tragedia. El pánico la invadió. Se estaba volviendo loca. Era el trauma, el estrés del parto, lo que la hacía ver cosas. Intentó convencerse de que era una coincidencia, una cruel jugarreta de su mente, pero el sentimiento en su pecho, esa conexión que sintió con el pequeño Leo, ahora tenía un nombre. Era una duda aterradora y monstruosa. Mateo de la Vega también notó el cambio en Sofía. La veía por las cámaras de seguridad que convenientemente volvieron a funcionar al día siguiente del parto, rondando la habitación del bebé. Notó cómo el niño solo se calmaba con ella. Su propia relación con el niño era distante. Lo miraba como una posesión, un heredero, pero no con amor. E Isabela era un desastre. Lloraba por las noches, tenía pesadillas y apenas comía. Mateo pensó que era depresión posparto, pero algo en su instinto le decía que era culpa. Movido por la desconfianza, Mateo, el hombre que controlaba todo, hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Le pidió a su jefe de seguridad que buscara todo sobre Sofía Gómez, la identidad falsa de la limpiadora. Sabía que había algo más en la mujer que había manejado un parto con la frialdad de un cirujano. Y mientras tanto, empezó a notar la forma en que Isabela evitaba al doctor Campos, el nuevo médico de cabecera de la familia, que había llegado casualmente justo después del parto, recomendado por la familia de Isabela. Había demasiadas coincidencias en su propia casa. Unos días después, el bebé Leo presentó una fiebre ligera. Isabela entró en pánico, pero se negó a que Sofía se acercara. Mateo decidió llevarlo a la clínica privada más cara de la ciudad para una revisión, una clínica propiedad del padre de Isabela. Ordenó a Sofía que los acompañara para cargar las cosas, dijo con desdén.
El corazón de Sofía se hundió. Conocía esa clínica. Era la competencia directa del hospital donde ella había trabajado. Mientras caminaban por los pasillos estériles, sintió las miradas del personal, sintiéndose pequeña en su uniforme gris. Y entonces el destino apretó el nudo. Al doblar una esquina, chocó de frente con un hombre de bata blanca. «Perdón, yo...», empezó a decir Sofía, pero al levantar la mirada se congeló. El hombre la miró y palideció. «Dios mío, ¿Sofía? ¿Sofía Ramírez?» Era el doctor Campos. Pero no era solo el médico de la familia de la Vega, era el doctor Alejandro Campos, su antiguo colega, el residente que estaba con ella en la sala de partos la noche que su vida se acabó. El mismo que testificó en su contra diciendo que ella había dudado. Isabela y Mateo se detuvieron. «¿Se conocen?», preguntó Mateo, su voz afilada como un cuchillo. Campos, sudando frío, intentó recomponerse. Sí, trabajamos juntos hace mucho tiempo en Guadalajara». Sofía quería que la tierra se la tragara. «Creo que me confunde», dijo ella, bajando la mirada. Pero Campos insistió, su mirada llena de una culpa que Sofía no entendía. «No, eres tú, Sofía. Lo que te hicieron fue una injusticia. Yo nunca debí». «Doctor Campos», lo interrumpió Isabela con una voz estridente. «Mi hijo tiene fiebre. Podemos dejar las reuniones sociales para después». La tensión era tan espesa que se podía cortar. Mateo observaba a los dos, a Sofía temblando y al médico pálido. «Termine su trabajo, Sofía», ordenó Mateo. Mientras examinaban al bebé, Sofía esperó afuera, su mente corriendo a 1000 por hora. Campos estaba aquí. Campos, que desapareció después del juicio, y ahora era el médico personal de esta familia. La coincidencia era demasiado grande para ser real. Cuando Mateo e Isabela entraron a hablar con un administrador sobre la cuenta, Campos salió rápido. Agarró a Sofía del brazo y la llevó a un cuarto de suministros, cerrando la puerta. «Sofía, tienes que escucharme, tienes que irte de esa casa, estás en peligro». «¿De qué hablas, Alejandro? ¿Qué está pasando?» «Tú mentiste en el juicio». La culpa se derramó de él. «Me obligaron, tienes que entender. La noche que perdiste tu licencia no fue un accidente. El equipo no falló por casualidad. Fue sabotaje y la demanda fue financiada». Sofía sintió que el suelo desaparecía. «¿Qué? La demanda que te destruyó», dijo Campos casi llorando. «La familia que pagó a los abogados, que compró al director del hospital para que testificara en tu contra. Fue la familia de la Vega. Fue el padre de Mateo. El político cuyo hijo murió era su socio. Necesitaban un culpable rápido para evitar un escándalo que afectara sus negocios. Te eligieron a ti y yo fui un cobarde». Sofía se apoyó en la pared. «Mateo, ¿él lo sabe?» «No creo que él sepa que eres tú. Para él, solo eras un nombre en un papel hace años. Pero Isabela, su familia es dueña de esta clínica. Ellos también estaban involucrados. Sofía, ellos destruyeron tu vida. Y ahora estás durmiendo bajo su techo, cuidando a su hijo. Un hijo que tú trajiste al mundo. La ironía es monstruosa. Tienes que irte antes de que conecten los puntos». El mundo de Sofía se hizo añicos por segunda vez. El viaje de regreso a la mansión fue una tortura silenciosa. Sofía miraba la nuca de Mateo mientras él conducía y solo veía al monstruo que había orquestado su ruina. Cada palabra amable que él le había dicho, cada gesto de aparente gratitud era una mentira. Estaba trabajando para la familia que la había destruido. Y ahora la duda sobre el bebé, la marca de nacimiento, volvía con una fuerza aterradora. ¿Qué tan profunda era esta conspiración? ¿Era posible que su hijo no estuviera muerto? ¿O era esta otra trampa del destino? Isabela, por su parte, estaba aterrada. La aparición de Campos, como el antiguo colega de Sofía, no estaba en sus planes. Había contratado a Campos, a quien su familia también tenía controlado por un antiguo error de apuestas,
para asegurarse de que el bebé estuviera bien y para mantener la farsa. Pero ahora la limpiadora sabía demasiado. Miraba a Sofía con un odio renovado, un odio nacido del pánico. Necesitaba deshacerse de ella y rápido, antes de que esa mujer conectara todos los puntos. Esa noche, la trampa se cerró. Isabela esperó a que Mateo estuviera en una llamada larga en su estudio. Fue a su joyero, sacó el collar de diamantes más caro que tenía, uno que Mateo le había regalado en su aniversario y que valía una fortuna. Caminó sigilosamente al cuarto de servicio de Sofía, que estaba vacío porque Sofía estaba limpiando la cocina. Escondió el collar debajo del colchón delgado y gastado de Sofía. Luego regresó a su habitación, desordenó sus cajones y esperó. Una hora después, un grito desgarrador resonó en la casa. ¡Mi collar! ¡Mi collar de aniversario ha desaparecido! ¡Me han robado! Mateo subió corriendo. Isabela lloraba histéricamente. Fue ella. Tiene que haber sido ella, la limpiadora. La he visto mirando mis cosas. Siempre está donde no la llaman. Revisen su cuarto. Mateo, ya tenso por la revelación del hospital y la conexión de Sofía con Campos, no lo dudó. Bajó con 2 guardias de seguridad. Sofía estaba terminando de lavar los platos cuando Mateo y los guardias entraron a la cocina. ¿Dónde está?, gritó él, su rostro rojo de furia. ¿Qué cosa, señor? No te hagas la tonta. El collar de mi esposa. La arrastraron a su cuarto, ella gritando que no sabía de qué hablaban. El guardia levantó el colchón y allí, brillando bajo la luz pálida, estaba el collar de diamantes. La sangre abandonó el rostro de Sofía. Yo no hice eso. Es una trampa. Señora Isabela, por favor. ¡Ladrona!, gritó Isabela desde la puerta con una sonrisa triunfante apenas disimulada. Después de que te dejamos ayudar a nuestro hijo, nos pagas así. Desagradecida. Mateo la miró con absoluto desprecio. Lárgate de mi casa ahora mismo. Y agradece que no llamo a la policía. No quiero otro escándalo. Pero si te veo cerca de mi familia o de mi hijo otra vez, te juro que te pudrirás en la cárcel. La arrojaron a la calle en medio de la noche, solo con su uniforme puesto. Sofía caminó por las calles de Polanco, deambulando. Llovía de nuevo, una llovizna fría que la calaba hasta los huesos. Estaba rota. Había sido humillada, acusada de ladrona y expulsada por la misma gente que había destruido su vida años atrás. Y lo peor de todo, estaba lejos del pequeño Leo, ese bebé que sentía irracionalmente que era suyo, ese bebé con la marca de su hijo muerto. Se sentó en una banca del parque, temblando, sin tener a dónde ir. Había tocado fondo por segunda vez, y esta vez parecía definitivo. A la mañana siguiente el infierno se desató. Isabela y Mateo no se conformaron con despedirla. Filtraron a la prensa una historia cuidadosamente elaborada. Limpiadora con pasado dudoso intenta extorsionar a la familia de la Vega. No mencionaron el robo, eso era demasiado vulgar. Dijeron que ella se había obsesionado con el bebé después del parto de emergencia y que había intentado vender su silencio sobre la emergencia. Los mismos medios que la destrozaron años atrás volvieron a hacerlo, usando su antigua tragedia como prueba de su inestabilidad. Sofía se refugió en un pequeño albergue en las afueras de la ciudad, usando el poco dinero que le quedaba del soborno de Mateo. Vio su rostro en las noticias en la televisión del comedor. Mentiras, todo es mentira, susurró. Estaba a punto de rendirse, de desaparecer para siempre. Pero entonces alguien se sentó frente a ella. Era el doctor Campos, con una gorra y gafas oscuras. Sofía sabía que Isabela haría algo así. Es una víbora. No podía dejar que esto pasara. ¿Qué haces aquí, Alejandro? ¿Vienes a disfrutar del espectáculo?, dijo ella con amargura.
No, vengo a ayudarte. Yo también fui una víctima de esas familias. Me obligaron a callar sobre el sabotaje en Guadalajara. Me amenazaron. Me dieron este trabajo en la clínica de su padre para tenerme vigilado. Pero estoy harto. No puedo vivir con esta culpa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. No sé qué es esto, pero un informante anónimo dentro de la seguridad de Mateo me lo dio. Dijo que era la verdad del parto. Sofía miró la memoria USB como si fuera una serpiente. ¿Un informante? ¿Por qué? Al parecer, no eres la única a la que Mateo ha pisoteado. Tiene enemigos dentro de su propia casa. Gente leal a su padre, a quien Mateo traicionó para tomar el control del imperio. Me dijeron que esto te ayudaría. Úsalo con cuidado, Sofía. Yo voy a desaparecer. Ya reservé un vuelo, pero tú mereces justicia. Le dio la USB y salió del albergue antes de que ella pudiera decir nada. Sofía encontró una computadora vieja en la biblioteca del albergue. Con manos temblorosas conectó la USB. Había un solo archivo de video. Era de una de las cámaras de seguridad de la mansión, una que apuntaba al pasillo de la habitación de Isabela. La fecha era la noche del parto, pero el audio era lo importante. Estaba claro y nítido. Se oía a Isabela hablando por teléfono antes de que empezaran los gritos y no estaba hablando con el médico. «No, no, él no puede nacer esta noche», decía Isabela, su voz siseando. «Mateo llega mañana. Tiene que ser mañana. El médico dijo que todavía faltan 2 semanas. No me importa, hazlo. Sí, usa la oxitocina sintética que te di. Ponla en su té. Necesito que el parto se adelante, pero no tanto». Hubo una pausa. «Ya sé que es peligroso, pero es la única forma de que Mateo me crea, de que crea que este bebé es suyo». Sofía se tapó la boca. El video continuaba. Se oía a Isabela discutiendo con alguien, probablemente la comadrona que no llegó. Había intentado inducir el parto ella misma, y luego la frase que lo cambió todo. «Cállate. Si Mateo descubre que llevo 8 meses y medio y no 7 como él cree, sabrá que lo engañé. Sabrá que este niño no es suyo». El bebé, el pequeño Leo, no era un de la Vega. El video continuaba. Mostraba cómo la comadrona se negaba y huía asustada. Mostraba a Isabela en pánico intentando revertir lo que había hecho, pero las contracciones empezaron con una violencia inusitada. La tormenta, la falta de médicos, todo había sido una farsa que se salió de control. El bebé no era de Mateo y ahora la marca de nacimiento. ¿Era posible que el padre fuera? No podía pensar en eso, pero ahora tenía la prueba de la mentira de Isabela. Sofía se quedó mirando la pantalla, el video en bucle. Tenía en sus manos la destrucción total de Isabela de la Vega. Podía enviar eso a la prensa y vengarse de todo. La humillación, la acusación de robo, la ruina de su carrera años atrás. Pero entonces pensó en Leo, el bebé inocente. Si revelaba que no era hijo de Mateo, ¿qué sería de él? ¿Lo abandonaría? Mateo era un monstruo, pero era el único padre que el niño conocía. Pasó toda la noche en vela. La venganza ardía en su pecho, pero el instinto que la hizo correr escaleras arriba esa noche de tormenta era más fuerte. No era el instinto médico, era el instinto maternal. No podía destruir a ese niño. Decidió que no usaría el video todavía, pero tampoco huiría. Se pondría en contacto con Mateo. Le mostraría la verdad, pero no al mundo, solo a él. Quería verle la cara, quería su nombre limpio y quería respuestas sobre la marca de nacimiento. Consiguió un teléfono prestado y llamó al número privado de Mateo, que había memorizado de una de las libretas de la cocina. «Soy Sofía», dijo cuando él contestó con un gruñido. Hubo un silencio. «¿Cómo te atreves a llamarme? Voy a...» «Cállese y escuche», lo interrumpió, su voz fría como el acero. «Tengo un video de la noche del parto, de su esposa hablando por teléfono.
hablando sobre la verdadera fecha del parto y sobre el verdadero padre de Leo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Mientes», dijo él, pero su voz tembló. Cámara del pasillo de la suite. Tengo la prueba de que Leo no es su hijo y de que ella indujo el parto y puso en riesgo la vida del bebé. Te veré en 1 hora, en el parque frente a la mansión. Ven solo, Mateo. Si veo a un solo guardia, el video se envía a todos los periódicos de México. Colgó. Por primera vez en años, Sofía no tenía miedo. Tenía el control. Mateo llegó pálido, sin su traje impecable. Parecía un hombre roto. Se sentaron en la misma banca donde Sofía había llorado 2 noches antes. Ella le mostró el video en una laptop vieja que Campos le había dejado. Mateo lo vio. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad y finalmente a una desesperación vacía. 8 meses y medio, susurró. Me mintió todo el tiempo. Ella me engañó, dijo Mateo, más para sí mismo que para Sofía. Nos casamos por un arreglo de negocios de nuestras familias. Yo no la amaba. Sabía que ella veía a alguien más, pero no me importaba, hasta que dijo que estaba embarazada. Un heredero. Era lo único que me importaba. Levantó la mirada hacia Sofía, y por primera vez ella vio al hombre, no al magnate. Y mi familia, nosotros, arruinamos tu carrera, ¿verdad? La doctora Ramírez, lo supe cuando Campos te vio. Lo investigué todo después. Arruinaron mi vida, dijo Sofía. Me quitaron mi nombre, mi dignidad, y su esposa intentó quitarme lo último que me quedaba. Me acusó de ladrona. Lo sé, Isabela está rota. Lo confesó todo anoche, después de que la confronté por tu llamada. ¿Y el bebé?, preguntó Sofía, su voz temblando. ¿Esa marca en su hombro? Mateo la miró confundido. ¿La marca? No sé. El padre era el chofer. Un tipo que desapareció. El chofer, repitió Sofía. Y entonces todo encajó. El chofer que Isabela veía a escondidas. Recordó una foto que había visto en el cuarto del chofer mientras limpiaba. Un joven que ella conocía. ¡Dios mío! ¡No! Sacó su propio teléfono, uno viejo, y buscó la única foto que conservaba de su pasado. Una foto de su hermano menor, Miguel. El mismo hermano que se había metido en problemas, que había empezado a trabajar como chofer para gente rica en la capital y que había desaparecido hacía meses. Era él, el chofer, el padre de Leo. Es mi sobrino, susurró Sofía, mostrándole la foto a Mateo. El padre de Leo. Es mi hermano Miguel, la marca de nacimiento. Es de familia, mi padre la tenía, mi hijo la tenía, Leo es mi sangre. Mateo la miró, y el mundo pareció detenerse. La mujer a la que su familia había destruido, la mujer que había salvado la vida de su esposa infiel, era la tía del niño, que él creía su heredero. Sofía, Mateo no tenía palabras. Estaba completamente quebrado. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quiero mi nombre de vuelta. Quiero que limpies la mentira de los medios y quiero ver a mi sobrino. Mateo asintió, derrotado. Lo haré. Haré una declaración pública. Diré que todo fue un malentendido de mi esposa, causado por el estrés posparto. Limpiaré tu nombre. Y sobre el niño, Mateo hizo la declaración. Fue un escándalo, pero diferente. Pintó a Sofía como una heroína que había sido malinterpretada. Despidió públicamente a la agencia de noticias que lanzó la calumnia. Isabela fue enviada a una clínica de reposo en Suiza, un exilio silencioso. El imperio de la Vega se tambaleó, pero se mantuvo. Y Mateo, por primera vez, hizo algo desinteresado, algo que no tenía que ver con el poder o el control. Usó su dinero, el dinero que había arruinado a Sofía, para repararla. Financió una investigación privada que reabrió el caso de Guadalajara. Con el testimonio de Campos, que regresó bajo protección, y la confesión de un ejecutivo arrepentido de la familia de la Vega,
La licencia médica de Sofía fue restaurada. Le ofrecieron su antiguo trabajo, pero ella lo rechazó. Tenía un nuevo propósito, uno que conectaba su pasado con su futuro. Un año después, en un barrio de clase trabajadora de la Ciudad de México, se inauguró la Clínica Luz de Esperanza, una clínica gratuita para madres y recién nacidos. En la puerta, la doctora Sofía Ramírez cortaba el listón. A su lado, sosteniendo su mano torpemente, estaba Mateo de la Vega. No eran una pareja, eran socios en la penitencia. Mateo había cambiado. La mentira de Isabela y la verdad de Sofía lo habían quebrado y reconstruido. Y corriendo por el pasillo de la nueva clínica estaba el pequeño Leo. Tenía casi 2 años. Mateo, sabiendo que el niño no era suyo, no pudo abandonarlo. Lo estaba criando como propio. Pero Sofía era una presencia constante. Era la tía Sofía, su madrina, su doctora y su protectora. Había encontrado a su hermano Miguel, estaba en rehabilitación y Sofía lo estaba ayudando a recuperarse. La familia, aunque rota, se estaba sanando. Mateo se acercó a Sofía mientras ella veía jugar a Leo. Nunca podré pagarte lo que te hice, lo que mi familia te hizo. Cada día me despierto con esa deuda. Sofía lo miró y la dureza que había tenido en el parque había desaparecido. No se trata de pagar, Mateo. Se trata de reparar. Y lo estamos haciendo. Salvaste mi nombre. Y yo salvé a mi familia. Estamos a mano. La vida no era perfecta. Las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo. Sofía a veces despertaba sudando, recordando la sala del tribunal o el colchón de la habitación de servicio. Mateo vivía con la sombra de la traición y el peso de los pecados de su padre. Pero habían encontrado una forma de avanzar, no a través del olvido, sino a través de la acción y la redención. La mansión de Polanco seguía allí, pero ahora estaba silenciosa. Mateo pasaba más tiempo en la clínica que en sus oficinas corporativas. Había descubierto que salvar vidas, aunque fuera indirectamente a través de su financiamiento, le daba una paz que $1.000 millones nunca le dieron. La humildad forzada lo había transformado en un hombre mejor, uno que entendía el valor de la verdad. Isabela nunca regresó de Suiza. Vivía de la fortuna de su familia, pero sola, exiliada de la vida de su hijo por sus propias mentiras. A veces enviaba cartas, pero Sofía y Mateo las guardaban para cuando Leo fuera mayor, para que él mismo decidiera. La justicia, a veces, no es la cárcel, sino el vacío de una vida sin amor y sin propósito. La verdadera victoria de Sofía no fue la clínica, ni la restauración de su licencia. Fue el momento esa tarde en la clínica en que Leo se cayó, se raspó la rodilla y corrió llorando, pasando de largo a Mateo, directamente hacia ella. «¡Tía Sofía!», gritó. Ella lo levantó, lo abrazó y le limpió la lágrima. Sostuvo a su familia en brazos. El destino la había arrastrado al infierno, le quitó su nombre, su carrera y su familia. Pero en la noche más oscura, en la mansión de sus enemigos, la obligó a usar sus dones una última vez. Y al hacerlo, sin saberlo, salvó al único lazo de sangre que le quedaba. La limpiadora que se convirtió en doctora, la extraña que se convirtió en familia, demostró que no importa cuán profundo te entierren, la verdad y el amor siempre encuentran la forma de volver a la superficie.